El 1 de diciembre de 2022, el Tribunal Penal de Mendoza aguardaba en silencio, conteniendo la respiración. La atmósfera era densa, cargada de expectativa, y los pasillos se encontraban colmados de curiosos y periodistas que esperaban ansiosos el veredicto. En el banquillo de los acusados se encontraba una mujer de 32 años, vestida con un sobrio vestido negro y un collar de cuentas blancas que resaltaba en su cuello. Su rostro era una máscara impenetrable, sin un gesto de emoción, y sus ojos transmitían únicamente frialdad y contención. Ella sabía que estaba a punto de escuchar una sentencia que marcaría para siempre su destino y que inscribiría su nombre en una de las páginas más oscuras de la historia reciente. Todos los presentes en la sala conocían a esa mujer desde hacía años, y sin embargo, en ese instante, les resultaba una completa incógnita. Más allá de las puertas del tribunal, los pasos firmes del juez resonaban como un tambor en medio del silencio, semejantes a los latidos de un corazón que anunciaba la llegada de un desenlace inminente. Lo que estaba en juego no era solo la suerte de la acusada, sino también la revelación de una verdad escondida durante demasiado tiempo. Detrás de esa mujer había una historia enredada en secretos, pasiones y engaños, una trama tan enigmática como ella misma. Cada detalle del proceso parecía ocultar claves esenciales, y el juicio se erigía como una prueba no solo para la justicia, sino también para quienes buscaban comprender lo incomprensible. El escenario de este relato se remonta a Manato, un pequeño pueblo oculto entre montañas y valles de la provincia argentina de Mendoza. En otoño, sus calles se cubren de hojas doradas que crujen bajo los pasos, mientras los picos montañosos se tiñen de naranjas y rojos intensos. Es un lugar donde todos se conocen, donde cada familia puede relatar la vida entera de su vecino. En Manato, la comunidad comparte alegrías y pesares, se sostiene en la adversidad y celebra unida cada acontecimiento importante. Sin embargo, fue allí, en ese rincón apacible y pintoresco, donde comenzó a gestarse una historia capaz de estremecer no solo a sus habitantes, sino a toda la nación. Rolando Angelino y Karen iniciaron un romance que pronto se convirtió en el eje de las habladurías del pueblo. Era una unión apasionada, nacida en medio de aquel escenario otoñal en el que el tiempo parecía detenerse, como si la naturaleza misma aguardara expectante. Rolando poseía un magnetismo natural, una presencia que atraía miradas y que cautivaba a quienes lo rodeaban. Karen, por su parte, era una mujer con fuego en los ojos, con un entusiasmo por la vida que iluminaba cualquier ambiente. La energía de ella y la determinación de él los hicieron inseparables desde el primer instante. Ambos compartían sueños, proyectos y una ambición que los impulsaba hacia adelante. Su encuentro había sido fortuito, pero lo que construyeron juntos parecía destinado a ocurrir. En 2016, tomaron la decisión de vivir bajo el mismo techo y poner en marcha un negocio, un pequeño almacén que levantaron en la misma casa que habitaban. Karen, con su particular talento para los detalles, diseñó un letrero colocado en la ventana donde recibían a sus clientes. Junto a él, redactó con esmero listas de productos que ofrecían a la venta. Ese espacio se convirtió en su orgullo, un símbolo de lo que podían alcanzar trabajando codo a codo. Los vecinos de Manato observaban con admiración y curiosidad a aquella pareja tan joven y determinada, preguntándose de dónde venía tanta fuerza y cómo habían logrado tanto en tan poco tiempo. Karen era conocida de toda la vida en el pueblo, pero Rolando conservaba un aura de misterio. Lo único que se sabía de él era que había llegado desde Bolivia. Más allá de la tienda, también se desempeñaba en la feria de Guaymallén, donde trabajaba en el comercio mayorista de frutas. A simple vista, parecían haber encontrado su propio paraíso terrenal, una vida sencilla y próspera que inspiraba respeto en quienes los rodeaban. Pero bajo esa aparente felicidad comenzaban a gestarse tensiones invisibles. Las sonrisas compartidas y el éxito del negocio eran apenas la superficie de una relación que escondía tormentas silenciosas. Entre la rutina del almacén, los viajes a la feria y las esperanzas de un futuro mejor, los celos, las ambiciones y los secretos comenzaron a abrir grietas que pocos alcanzaron a notar. Nadie imaginaba que esa historia de amor, que parecía un ejemplo para la comunidad, terminaría revelándose como el preludio de una tragedia que marcaría al pueblo entero. En cada gesto de Karen se percibía el orgullo de lo construido, pero también la necesidad de demostrar que lo suyo con Rolando era una unión indestructible. La comunidad, aunque admiraba sus logros, mantenía en el aire un murmullo constante sobre aquel hombre de pasado incierto. En el silencio de las montañas, donde todo parece repetirse año tras año, crecía una duda colectiva. ¿Quién era realmente Rolando Angelino y qué secretos arrastraba desde más allá de la frontera? Conforme la relación avanzaba, el idilio comenzó a teñirse de sospechas. Pequeños detalles,
Discusiones apagadas tras las paredes del almacén y actitudes en apariencia insignificantes fueron dejando rastros de que algo no marchaba como parecía. El tiempo demostraría que aquellas señales, tan sutiles al principio, eran los primeros indicios de una cadena de acontecimientos que terminaría en un desenlace devastador. Lo que empezó como un amor vibrante y prometedor pronto se transformaría en un oscuro laberinto del que ninguno podría escapar. A veces, incluso las relaciones más fuertes y sinceras se ven sometidas a duras pruebas. Rolando jamás lo habría imaginado, pero un día, sorprendido por el azar, descubrió a Karen dentro de un automóvil en compañía de otro hombre. La escena lo golpeó como un rayo. Su reacción fue inmediata, un estallido de furia que casi lo llevó a destrozar todo el interior del vehículo. En cuestión de minutos, la imagen de felicidad que ambos proyectaban se desmoronó. Sin embargo, en un giro inesperado, Rolando decidió perdonar. Escogió continuar adelante, aferrado al amor que sentía por ella. De cara a la sociedad, la pareja seguía siendo un ejemplo de unión, un modelo de superación, dos amantes capaces de enfrentar cualquier obstáculo. Rolando Ángel Aquino era un hombre enigmático. Nació en 1987 en Bolivia, aunque la fecha exacta de su llegada a la Argentina nunca fue aclarada, como tampoco muchos aspectos de su vida. Era el mayor de 7 hermanos, lo que lo obligó desde joven a comprender el valor de la familia y el sacrificio. Su sueño más profundo era formar un hogar donde reinaran la alegría y las risas de los hijos. En su juventud conoció a Carolina Chávez, con quien tuvo a su primer hijo. Pese a la separación, ambos mantuvieron una relación cordial. Más tarde apareció en su vida Soledad Guardio, madre de su segundo hijo, Elías. Con ella tampoco funcionó la relación, pero Rolando jamás dejó de ser un padre presente y afectuoso. Mantenía contacto constante, cuidaba de sus pequeños y conservaba la amistad con las madres de sus hijos. La fiscalía abrió una investigación exhaustiva y comenzó a indagar en el vecindario. Los testimonios de los vecinos resultaron reveladores. Varios aseguraron que Karen había suministrado en repetidas ocasiones una sustancia desconocida a su esposo. También recordaban que ella se ausentaba para acudir sola a fiestas, lo que aumentaba las sospechas en torno a sus intenciones. Las dudas no se limitaron a la muerte de Rolando. Entre murmullos, los vecinos también revivieron las preguntas sin respuesta sobre la repentina muerte de Elías. Para los investigadores, era inevitable considerar la posibilidad de que aquellas tragedias estuvieran conectadas. Surgió una hipótesis, tal vez Karen solo intentaba sedar a Rolando, no matarlo. Pero esa idea se derrumbó pronto. El análisis detallado del equipo de delitos tecnológicos descartó por completo la versión de un error o un exceso accidental. La fiscalía envió múltiples solicitudes de peritajes y Karen fue llamada a declarar en varias ocasiones. Durante los interrogatorios, las contradicciones se hicieron evidentes. Ante la insistencia de los oficiales para que identificara la sustancia que había administrado a su esposo, ella se limitó a responder que se trataba de un simple tratamiento para las manchas de la piel. Sus palabras, sin embargo, carecían de sustento y aumentaban las sospechas que ya se cernían sobre ella. Con cada contradicción, la sombra de la verdad se hacía más grande. Las autoridades comprendieron que detrás de la imagen de mujer atenta y cariñosa se escondía algo mucho más turbio. El destino de Rolando ya estaba sellado, pero ahora el reto era demostrar, con pruebas irrefutables, qué papel había jugado Karen en aquella muerte inesperada. El caso pronto trascendió el ámbito íntimo y privado. La prensa comenzó a hacerse eco de los detalles, construyendo una narrativa que mostraba a Karen como la viuda enigmática que podía haber orquestado una muerte meticulosamente planeada. La historia del almacén, del matrimonio y de la aparente vida perfecta se transformó en el telón de fondo de un drama criminal que estremecía a Mendoza y que ya nadie podía ignorar. La imagen de la pareja feliz quedó reducida a polvo. Lo que alguna vez fue un proyecto compartido ahora se veía como el escenario de un engaño calculado. La repentina muerte de Rolando, sumada a la de su hijo Elías, ya no parecía un accidente, sino un patrón inquietante que apuntaba a una misma protagonista. La justicia estaba decidida a desentrañar el misterio, y en el centro de todas las miradas se encontraba la mujer que, hasta hacía poco, todos creían incapaz de semejante traición. Karen afirmó en un principio que había administrado el supuesto medicamento a Rolando mediante una vía intravenosa. Sin embargo, cuando se le pidió presentar el frasco de la solución, aseguró que la empleada doméstica lo había tirado a la basura. Esa declaración fue puesta en duda casi de inmediato. Claudia Cortés, la ama de llaves, fue llamada a declarar y negó rotundamente haber desechado dicho vial. Además,
Reveló que en una ocasión escuchó una conversación entre la pareja en la que Rolando manifestaba su descontento con lo que estaba ingiriendo. Estas contradicciones se convirtieron en piezas clave para la investigación. Ante la gravedad de los hallazgos, Karen fue detenida y su teléfono celular incautado. Mientras tanto, la noticia de la repentina muerte de Rolando sacudió a familiares, amigos y compañeros de equipo. Para los clientes del almacén que la pareja regentaba, así como para los vecinos, la noticia era incomprensible. Nadie lograba asimilar cómo un hombre tan joven y lleno de vitalidad había desaparecido de la noche a la mañana. Incluso Rulo, el ex esposo de Karen, mostró sorpresa cuando comenzaron a circular los rumores sobre un posible envenenamiento intencional. Declaró que nunca había visto en ella señales de violencia y que siempre se había mostrado afectuosa. Pero el análisis del celular de la acusada terminó de desmoronar aquella imagen. En él se encontraron búsquedas sobre los venenos más letales y cómo borrar el historial de navegación. Además, había registros de compras en línea de etilenglicol, realizadas en 2 ocasiones distintas. El etilenglicol es una sustancia sintética que absorbe agua y se utiliza en la elaboración de anticongelantes. Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, es un líquido incoloro, de sabor dulce, pero altamente mortal para los humanos. El hallazgo de esta sustancia en el organismo de Rolando, sumado a los rastros de sus compras, fue concluyente. La fiscalía determinó que Karen había mezclado el veneno con jugo de naranja y que la ingesta de esa bebida había deteriorado de manera irreversible la salud de su esposo, llevándolo a la muerte. El caso ya no dejaba lugar a dudas. Lo que parecía una tragedia inexplicable era en realidad un homicidio planificado con frialdad. Para mediados de febrero, con todas las pruebas reunidas, se imputó formalmente a Karen por homicidio agravado. Pero el caso de Rolando no fue el único que encendió las alarmas. Paralelamente, comenzaron a resurgir sospechas en torno a la muerte de Elías, el hijo de 9 años de Rolando, fallecido en 2019. La fiscalía ordenó una investigación exhaustiva de la historia clínica del menor. Su madre biológica afirmó que el niño estaba completamente sano y que había caído en coma repentinamente durante su estadía en casa de su padre. El certificado de defunción señalaba una falla multiorgánica y trombosis cerebral, pero los investigadores dudaban que un niño de esa edad y en buen estado de salud pudiera morir de manera tan abrupta. La línea temporal pronto arrojó un dato perturbador. Registros de compras confirmaban que el 2 de julio de 2019, apenas días antes de que Elías llegara a la casa de los Aquino, Karen había adquirido etilenglicol. Aquella coincidencia resultaba demasiado precisa como para ser ignorada. Los familiares del niño también declararon que Karen había insistido en cremar el cuerpo, aunque la madre se opuso y decidió sepultarlo, evitando así que desaparecieran evidencias que más tarde se volverían cruciales. Con la evidencia acumulada, la fiscal Claudia Ríos presentó el 4 de marzo cargos por homicidio agravado en relación con la muerte de Elías. El 14 de marzo, un juez ordenó la prisión preventiva de Karen. Ella apeló, pero la decisión fue ratificada. Permanecería tras las rejas hasta el inicio del juicio. 10 meses después, comenzó finalmente el esperado proceso judicial. El juicio contra Karen no era solo un trámite legal, sino un paso decisivo en la búsqueda de la verdad. Era el momento en que se pondrían sobre la mesa las pruebas que vinculaban a la acusada no con una, sino con 2 muertes que habían sacudido a toda Mendoza. La sala del Tribunal Penal de Mendoza se preparó para recibir a testigos, peritos y familiares. La expectación era enorme. Cada mirada, cada palabra, cada documento podía inclinar la balanza de la justicia. El caso, que había empezado con rumores y sospechas, se convertía ahora en un símbolo de cómo incluso en los lugares más tranquilos se pueden ocultar las historias más oscuras. Los fiscales estaban convencidos de tener en sus manos un caso sólido, sustentado en pruebas científicas, testimonios directos y un patrón inquietante de comportamiento. Los abogados defensores, por su parte, se aferraban a resquicios de duda, intentando pintar a Karen como una mujer víctima de las circunstancias. El duelo entre ambas posturas prometía ser intenso, y el país entero estaba atento a lo que el juicio revelara. El 28 de noviembre de 2022, la atención de todo el país se concentró en Mendoza. Ese día comenzó el juicio nacional contra Karen O., una mujer señalada por la justicia como la posible responsable de 2 muertes que habían estremecido a la comunidad. 2 acusaciones pesaban sobre ella. La primera, impulsada por el fiscal Fernando Guzzo, relacionada con la muerte del pequeño Elías. La segunda, dirigida por la fiscal Claudia Ríos, enfocada en el envenenamiento de Rolando. La expectativa era enorme. Familiares, vecinos, periodistas y curiosos abarrotaban los pasillos del tribunal.
En medio de aquel ambiente cargado de tensión, apareció Javier Aquino, hijo mayor de Rolando, de apenas 15 años. El adolescente se presentó como querellante, acompañado de sus representantes legales. Para el fiscal Guzzo, no había duda, Karen había envenenado primero a Elías, tiempo después, a su propio esposo, suministrándole cetilenglicol mezclado con jugo de naranja. Ese veneno silencioso había acabado con la vida del niño y del hombre, dejando un vacío imposible de llenar. La defensa, sin embargo, intentó desmontar la acusación. Argumentaron que Rolando era un hombre violento y agresivo con Karen, y que no existían pruebas concluyentes para sostener la teoría del doble homicidio. ¿Qué motivo tendría mi clienta para matar a un niño? Elías jamás representó una amenaza para ella, insistió su abogado. Además, recalcó que los bienes, la casa y el negocio estaban únicamente a nombre de Karen, y que no existía razón económica que la impulsara a eliminar a su pareja. Respecto a las supuestas búsquedas en Internet y las compras del veneno, la defensa sostuvo que su cuenta había podido ser hackeada y que todo respondía a una manipulación ajena. El argumento se centraba en sembrar duda en el jurado. ¿Por qué alguien buscaría información sobre venenos después de haberlos usado ya, como aseguraba la fiscalía? La defensa trataba de mostrar inconsistencias, sugiriendo que las pruebas eran endebles y que detrás de todo había un montaje. Karen, conocida mediáticamente como la envenenadora de Guaymallén, negó rotundamente las acusaciones y con lágrimas y vehemencia, declaró que era inocente. Insistió en que resultaba desgarrador ser acusada de un crimen tan atroz, más aún siendo madre de 2 niñas que dependían de ella. El juez Diego Liberty permitió que Karen se dirigiera al tribunal tras la primera fase del proceso. Con la voz quebrada, se proclamó víctima de una injusticia y aseguró que la estaban crucificando sin pruebas. Su alegato conmovió a algunos, pero para otros fue simplemente una estrategia desesperada. El juicio avanzaba hacia una etapa decisiva, la declaración de testigos. La fiscalía interrogó a Karen sobre un punto delicado, si había sugerido la cremación del cuerpo de Elías. La acusada respondió categóricamente que nunca había propuesto algo semejante. Sin embargo, la madre del niño, Soledad, contradijo esa versión. Ante el tribunal relató que, tras la muerte de su hijo, Rolando le había confesado que Karen había sugerido incinerar los restos para repartir las cenizas entre ambas familias. Soledad se opuso de inmediato, aferrándose a la idea de tener una tumba donde visitar a su hijo. La mujer también recordó un encuentro con Rolando en el cementerio, donde éste le confesó algo inquietante. Karen estaba consumida por los celos y dormían en camas separadas. Esa distancia emocional entre ambos pintaba una imagen de un matrimonio deteriorado, marcado por el resentimiento. Otra voz clave fue la de Carolina, madre del primogénito de Rolando. Ella confirmó que, según lo que su exesposo le había confiado, la relación con Karen estaba rota y que la pareja ya no compartía la misma cama. Aclaró, sin embargo, que nunca había tenido contacto directo con Karen antes de los hechos. El 8 de febrero, apenas horas después de que Rolando fuera internado en estado crítico, nuevas revelaciones comenzarían a emerger, sumando más piezas a un rompecabezas que mantenía en vilo a todo un país. La verdad, como un espectro, acechaba desde cada testimonio, y con cada palabra quedaba más claro que detrás de aquella historia se escondía un drama mucho más profundo y oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado. Fue la propia Karen quien llamó a Carolina para informarle que Rolando estaba enfermo y hospitalizado. Le dijo que probablemente había tomado algún medicamento que lo hizo sentir mal, y además, le pidió ayuda para desbloquear el teléfono celular de su esposo, asegurando que sospechaba que él mantenía una relación con otra mujer. Carolina quedó impactada. Apenas unos días antes lo había visto en perfecto estado de salud. Cuando llegó al hospital, encontró a Karen ya en el lugar, conversando con los médicos. Ella no tuvo permiso para ingresar y debió esperar afuera, lo que despertó en ella una inquietud cada vez mayor. Al retirarse del hospital, Karen le aseguró que no había nadie más y que todos se habían marchado. Esa respuesta aumentó las sospechas de Carolina, quien inmediatamente exigió una explicación a los médicos. Fue entonces cuando recibió la noticia devastadora: Rolando había perdido el conocimiento y no respondía al tratamiento. Incrédula, acudió a la secretaría del hospital para elevar una queja formal. Más tarde, al dialogar con Karen, escuchó la versión de que Rolando había consumido un medicamento para manchas en la piel y que aquello había provocado una reacción alérgica. Según Karen, el frasco del producto ya no existía porque la empleada lo había desechado. Los detalles, lejos de aclarar, sumaban más misterio a un caso que se volvía cada vez más oscuro. El juicio prosiguió con la intervención de médicos y peritos que aportaron pruebas forenses y resultados de peritajes psicológicos.
La doctora Ivana Marinelli, pediatra del hospital, relató cómo recibió a Elías en julio de 2019 cuando fue ingresado en estado crítico. El niño presentaba serias dificultades respiratorias y tuvo que ser intubado de urgencia. Una tomografía reveló una trombosis cerebral profunda. Fue sometido a cuidados intensivos, y la especialista confirmó que los síntomas eran compatibles con envenenamiento por etilenglicol, pérdida de conciencia, agitación, coma y trastornos graves de la coagulación. La doctora recordó que, pese a los esfuerzos del equipo médico, la condición del pequeño se agravó. Pasadas las 5 de la tarde del 12 de julio, Elías sufrió un paro cardiorrespiratorio. Durante 50 minutos, médicos y enfermeras intentaron reanimarlo, con la presencia de su propio padre a su lado. Sin embargo, toda tentativa resultó inútil. A las 6 de la tarde se declaró su muerte. Un desenlace brutal que dejó una cicatriz indeleble en la memoria de quienes lo presenciaron. El jurado también escuchó los resultados de la evaluación psicológica de Karen, realizada a petición de la Fiscalía. Los especialistas concluyeron que había mentido y ocultado información en repetidas ocasiones. La describieron como alguien que buscaba proyectar una imagen respetable, cuando en realidad se trataba de una persona fría y calculadora. Los informes destacaban que, tras la muerte de su esposo, Karen no mostró señales genuinas de duelo, lo que sembraba dudas sobre su sinceridad. La retrataron como una mujer egocéntrica, con hostilidad latente y reacciones impulsivas. El fiscal Guzzo, al presentar estas conclusiones, rechazó la versión de la acusada de ser víctima de violencia de género. Señaló que el perfil psicológico la mostraba no como una mujer sometida, sino como alguien capaz de manipular, mentir y actuar con frialdad extrema. Aquella imagen de viuda dolida que intentaba transmitir se derrumbaba ante los ojos del jurado. Tras semanas de audiencias, detenciones y de testimonios desgarradores, el juicio llegó a su fin. La sala estaba repleta. Rostros graves, miradas fijas en el jurado y en el juez, aguardaban el desenlace. La expectación era insoportable. Lo que estaba en juego no era solo el destino de Karen, sino también la posibilidad de que, al fin, se revelara la verdad completa detrás de una serie de muertes que habían enlutado a más de una familia y que habían marcado para siempre a toda una comunidad. El fiscal, en su alegato final, solicitó una condena contra Karen con palabras firmes y contundentes. Aseguró al jurado que todas las pruebas reunidas apuntaban a una misma verdad: fue ella quien planeó y ejecutó ambos asesinatos. Compró el etilenglicol con premeditación, eliminó los envases y lo disfrazó en un inocente jugo. Vio morir a sus seres más cercanos sin mover un dedo para ayudarlos en sus últimos instantes de agonía. La fiscal Claudia Ríos, encargada del caso por la muerte de Rolando, presentó ante el tribunal el comprobante de compra del veneno, pagado directamente desde la cuenta bancaria de Karen. Tanto la fiscalía como la querella insistieron en que el jurado debía alcanzar un veredicto unánime, pues solo de esa manera se lograría justicia. Exigieron que Karen fuera declarada culpable de homicidio, ejecutado además con extrema crueldad. La defensa, por su parte, sostuvo que las pruebas no eran suficientes para demostrar con certeza la culpabilidad de su clienta. Argumentaron que la muerte de Rolando y de su hijo había sido una tragedia devastadora, un evento desafortunado pero no necesariamente un crimen planeado por Karen. Una persona puede ser buena o mala, señaló el abogado, pero eso no significa que siempre sea responsable de un delito. Intentó sembrar duda, apelando a la incertidumbre y al beneficio de la duda, pero la solidez de los hechos lo dejó sin margen. El silencio se apoderó de la sala mientras los 12 miembros del jurado deliberaban. Tras horas de espera, la decisión fue anunciada. Karen fue declarada culpable, de manera unánime, por el asesinato de Elías, perpetrado con particular crueldad, y por la muerte agravada de Rolando, ejecutada mediante un procedimiento insidioso. Vestida de negro y con un collar de cuentas blancas, escuchó la sentencia sin un gesto de emoción en su rostro, con la misma frialdad que había mostrado durante todo el proceso. El tribunal la condenó a prisión perpetua. La mujer que una vez fue vista como madre y esposa terminó inscrita en la lista de criminales más infames de Argentina, aquellos que eligieron el veneno como arma silenciosa. Intentó escapar al castigo, planeó incluso la cremación de los cuerpos como último intento de borrar las huellas de sus crímenes, pero ni el tribunal ni el jurado cedieron a sus artimañas. La justicia habló y el castigo fue contundente. Quedaba una pregunta sin respuesta: ¿por qué lo hizo? ¿Qué la llevó a destruir la vida de quienes tenía más cerca? Tenía todo lo necesario para ser feliz: familia, hijos, un negocio propio. Algunos sugieren que el origen se encontraba en los celos, en el egoísmo, en el orgullo,
fuerzas oscuras que germinaron en su interior y la arrastraron hacia la traición más cruel. Ella nunca admitió su culpabilidad, y quizá por eso los motivos seguirán siendo un misterio enterrado en las sombras. Ahora, tras las rejas, Karen deberá pasar largos años enfrentando su propia conciencia, atrapada con sus recuerdos y sus silencios. La historia de su vida se convirtió en un recordatorio brutal, incluso los vínculos más íntimos pueden ocultar secretos espantosos. Detrás de una sonrisa y de una aparente normalidad pueden esconderse tragedias que destrozan familias enteras. Porque el amor verdadero y la lealtad, cuando se quiebran, dejan paso a la traición más devastadora. Este caso no solo estremeció a Mendoza, sino a todo un país, y permanecerá como advertencia de lo que la ambición, la envidia y la falta de compasión son capaces de provocar. Porque el verdadero peligro, a veces, no llega desde fuera, sino desde el corazón más cercano.